Buenos días, ingeniero. Nosotros somos el grupo D y nuestro grupo está integrado por Ernesto Cunalema, Oscar Llarena, Jeremy Peralta y mi persona, Dayana Cedeño. Nuestro tema a tratar en esta exposición es sobre los tipos de motores monofásicos de corriente alterna. Entre esos motores tenemos el motor de inducción-repulsión, que es el que le voy a explicar a continuación. Ahora, ya sabemos muy bien que un motor es una máquina que se encarga de transformar la corriente eléctrica en energía y que esta está constituido principalmente por dos partes esenciales, que es el estator o el estator, que es la parte estática del motor de la máquina, es la que no está en movimiento, y por otra parte tenemos el rotor, que sí está en constante movimiento y es la que permite que exista corriente y a su vez campos magnéticos, dependiendo del motor que, que se ha diseñado, dependiendo de la función del motor. Ahora, el motor de inducción-repulsión es un motor que asemeja su estructura a un motor de serie monofásico. Sin embargo, el inducido no está conectado en serie con las bobinas de excitación, sino en cortocircuitado. El motor de inducción funciona como repulsión magnética en lugar de por atracción, como el motor síncrono. Es por eso que tiene como nombre motor inducción-repulsión. Ahora, los componentes del motor inducción-reducción. Como podemos ver en las diapositivas, los componentes de este tipo de motor son los cojinetes de bola, que vulgarmente o coloquialmente son conocidos como rulimanes, que estas permiten que la fricción a causa del movimiento sea menor. Ahora también tenemos como componente la tapa cojinete exterior, cono de aire, tenemos la cubierta, la capa protectora, tenemos la bobina del estator, tenemos el ventilador muy importante que permite mantener al motor en una temperatura normal, ni tan elevada ni tan baja. También tenemos el núcleo del estator, tenemos el núcleo del rotor, la tapa del cojinete, tenemos los cojinetes nuevamente de bola, pero en la parte inferior, los rodamientos exterior, que son como tipos rulimanes, que permiten que los movimientos sean mucho más fáciles y no haya mucha fricción. Y esto de aquí depende mucho de la vida de útil de este tipo de pieza para que el motor esté en un funcionamiento óptimo. También tenemos el eje de rotor, el disco de equilibrado que nos permite mantener el movimiento en un eje y no haya esa distorsión que puede perjudicar el trabajo del motor. Tenemos también la entrada de aire, muy importante también, para que pueda realizar el trabajo. La caja de Bornes. Tenemos también la parte de la salida de aire, como entrada también debe haber salida, obviamente. Tapa cojinete exterior. Y tenemos también los resortes de carga y la campana final. Bueno, continuando con los motores, inducción-repulsión, su constitución se basa en un arrollamiento estatórico que puede estar dividido en dos secciones para conectar a dos tensiones de servicio, es decir, una escobilla en contacto con el colector de un rotor bobinado y debajo de un arrollamiento jaula de ardilla. Los arrollamientos es un circuito que principalmente cumple la función de crear campos magnéticos muy importantes para que el motor pueda eh, transformar la energía eléctrica en, en trabajo, en energía. La parte del arrollamiento jaula de ardilla, asimismo es un sistema de circuito que tiene forma de una jaula de ardilla, por eso el nombre, y esto de aquí pasan corriente eléctrica, que permite que el motor funcione.
en conjunto con las escobillas, y el arrollamiento estatórico para poder clasificar este motor como un tipo de motor inducción-repulsión. El hecho de que tenga estos dos mecanismos lo distingue de los demás. El funcionamiento básico del motor estator es que cuando se energiza este motor, el arrollamiento del estator produce un campo magnético. Como ya les mencioné, el arrollamiento del estator cumple la función principal de crear este campo magnético. Y este induce un voltaje no solamente en el arrollamiento del motor, sino también en las barras del rotor jaula de ardilla, que se encuentran principalmente en los motores eléctricos, como este. Y la propiedad de repulsión del rotor bobinado le brinda un par de arranque muy elevado a este tipo de motor, y la inducción de jaula de ardilla le permite al motor tener una velocidad constante. Estas son las características principales, se podría decir, de este tipo de motor de inducción-repulsión. Como podemos ver en la gráfica, ahí están los componentes principales que distingue este tipo de motor de otros, que posee jaula de ardilla en la parte del estator, y a su vez tenemos las escobillas interconectadas ahí. Y esos dos mecanismos producen la energía para que el motor funcione. Podemos ver aquí las características principales, en resumen, sobre este tipo de motor repulsión-inducción. Y es que tiene un arrollamiento de repulsión y a su vez tiene un arrollamiento de jaula de ardilla. Y estos dos tipos de mecanismos hacen que funcione tanto induciendo como repeliendo a su vez la corriente. Detección de averías. Bueno, es obviamente que en tipos de motores como estos siempre van a haber complicaciones, y para esto hay que mantener un constante cuidado y darle el mantenimiento requerido para evitar este tipo de problemas mayores. Uno de los problemas comunes es que pueden existir cortocircuitos o interrupciones en cualquiera de los arrollamientos. Se localizan, para esto, como solución, es que se localizan mediante una lámpara de prueba y a su vez se reparan reemplazando la bobina o rebobinado el motor, para que puedan darle como solución definitiva a este problema. También tenemos que una posición errónea de las escobillas puede causar una disminución considerable del par de arranque, o inclusive que el motor no arranque del todo. Tenemos también que revisar si existe una conexión errónea de las terminales, ya que esto va a impedir que el motor arranque. Estos son como también tips para poder determinar el problema del motor, que son normalmente comunes. También tenemos que verificar que las escobillas tengan un buen contacto con el colector y que los portaescobillas no posean un fuego excesivo o no estén en una velocidad excesiva o tengan una carga excesiva. Tenemos que revisar que las escobillas no se levanten de manera prematura en el caso de estos motores, ya que podría interrumpir el proceso. Podría interrumpir también que la corriente o el campo magnético siga su cursor, ya que si hay este tipo de problemas, el motor pierde potencia. Finalmente, tenemos las aplicaciones del motor inducción-repulsión. Los motores de inducción y repulsión se aplican principalmente para arrancar con cargas muy pesadas sin demandar demasiada corriente. Es que el motor de inducción
El rotor no es un imán permanente, sino que es un electroimán. Tiene barras de conducción en todo su largo, incrustadas en ranuras a distancias uniformes, alrededor de toda la periferia. Y estas se encuentran en cortocircuitadas, como ya lo mencioné anteriormente. Estas soldaduras o estas soldadas a las extremidades de la barrera están ensambladas, se parecen a pequeñas jaulas de ardillas, como ya lo mencioné anteriormente, que tienen esa forma y es por eso su nombre. Y su aplicación principal es en los ascensores de alta velocidad, en los compresores de aire, equipos de refrigeración industriales, ventiladores y bombas, prensas de impresión y máquinas textiles. En resumen, el motor inducción-repulsión se caracteriza principalmente por presentar este tipo de mecanismos de repulsión e inducción mediante el arrollamiento estatórico y a su vez el, la jaula de ardilla, el sistema cortocircuitado en forma de jaula de ardilla. De fase partida son motores monofásicos de inducción con un rotor de jaula tipo jaula ardilla, que tienen en su inductor dos devanados o dos bobinados de características diferentes conectados en paralelo. Estos motores utilizan corriente alterna. ¿Cuáles son estos dos tipos de devanados? Pues son el devanado de arranque o auxiliar y el devanado de marcha o de trabajo. El devanado de arranque tiene menos vueltas de alambre y su diámetro es menor. El diámetro del hilo de cobre es menor. Por lo tanto, tiene una alta resistencia y baja reactancia inductiva. Y este devanado se desconecta por un interruptor de centrífugo después del arranque del motor. El devanado de marcha, en cambio, tiene más vueltas de alambre y su calibre es mayor, pero tiene menor resistencia eléctrica y una reactancia más grande, una reactancia inductiva más grande. Como vemos en la imagen, están los dos tipos bobinados. El devanado de arranque se diferencia bastante la cantidad de cobre que hay en este bobinado, a diferencia del devanado de trabajo o el de marcha. Acá tenemos un diagrama donde vemos que efectivamente está conectado las dos bobinas o los dos bobinados en paralelo y el interruptor centrífugo que se activa después del arranque del motor, haciendo que se desconecte el devanado de arranque. También tenemos dos tipos de motores con este tipo de capacitor, que sería el de arranque, que ya se explicó, que es el que tiene el interruptor centrífugo conectado al devanado de arranque, y tiene también un capacitor de baja capacidad con gran reactancia inductiva, cuya función es hacer que la corriente se adelante a la tensión. Esto hace que el campo magnético inicial se establezca en mejores condiciones que en las que se origina un motor de fase de partida sin capacitores. Tenemos algunas características de estos motores de capacitor de arranque, que generan un par de arranque más potente, generan hasta 7.5 horsepower, su factor de potencia es del 60 al 70%, son de rendimiento regular y su velocidad es constante solo si están cargados, o sea, se mantienen conectados a la corriente. También tenemos un motor de fase de partida con capacitor permanente. ¿Cuál es la diferencia de este con el motor anterior? Que este no tiene el interruptor centrífugo, ya que este capacitor se diseña más para la marcha del motor que para su arranque.
Algunas características de estos motores son que no utilizan el interruptor, ya antes mencionado, utiliza un condensador de aceite y esto hace que soporte variaciones de corriente y reduce descomposturas. Trabajan también hasta 7.5 horsepower, su velocidad es constante con carga. Toman poca corriente al arranque, ya que el capacitor de este no está conectado a ese bobinado o a ese vanado, y su rendimiento es más alto. También tenemos algunos usos de estos motores, pero son pocos, ya que generalmente se los utiliza como motores estacionarios, como puede ser, se los utiliza en ventiladores, bombas de gasolina, lavadoras de ropa, aspiradoras, lavaplatos, refrigeradores y compresores de aire. Ingeniero, seguimos con el tema motor de arranque por capacitor. Estos motores técnicamente son mejores que los motores de fase de partida. También disponen de dos devanados, uno auxiliar y otro principal. Su única diferencia está en que el devanado auxiliar o de arranque se le conecta a un condensador. ¿Qué es un condensador? También llamado capacitor, es un componente eléctrico utilizado en los circuitos eléctricos y electrónicos que tiene la capacidad de almacenar energía eléctrica mediante campos eléctricos y está compuesta por superficies conductoras separadas por un material dieléctrico, es decir, aislante. Estos motores en su estator tienen dos devanados, uno de auxiliar o de arranque del que hablamos y el principal. El condensador conectado en serie tiene la capacidad de aumentar el par de arranque y por lo tanto va a facilitar el arranque del motor. Los motores monofásicos de corriente alterna, cuyo rango va de 5 caballos de fuerza a 15 caballos de fuerza, son utilizados en pequeñas máquinas y herramientas como taladro, bombas de agua, pulidoras, etc. Hablemos de su estructura. Este motor es similar en su estructura al de fase de partida, excepto que se conecta a un capacitor en serie con su devanado de arranque. Los motores de arranque con capacitor están equipados también como los de fase de partida, con devanado de trabajo y arranque. Pero el motor tiene un condensador o capacitor que permite tener mayor arranque. El capacitor se conecta en serie con el devanado de arranque o el switch o en interruptor centrífugo. Existen dos tipos de motores monofásicos de arranque con capacitor. Uno que viene de arranque normal, que se utiliza en pequeñas máquinas eléctricas como ventiladores, bombas de agua, bombas centrífugas, en pulidoras, en taladros, y otro que viene con un arranque muy elevado, que se utiliza en máquinas grandes como compresores, transportadores de carga, etc. Gracias. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. El día de hoy le voy a hablar sobre un motor monofásico de polos sombras. Un motor monofásico de polo sombra o motor de polo sombreado es un motor de inducción monofásica, el cual es muy popular debido a su construcción extremadamente simple. El rango de potencia de este motor estará comprendido entre los valores de 0.0007 HP hasta el 1/4 HP. La mayoría se fabrica en el rango de potencia de 1 a 100 y 1.20 HP. Tiene polos salientes en el extractor excitado por el suministro monofásico y un rotor en forma de jaula de ardilla. Una parte de cada polo está rodeada por una vuelta en cortocircuito de una tira de cobre llamada bobina sombreada. A continuación podemos ver dos imágenes en la cual la primera nos explica cómo es el motor de polo sombreado físicamente y en la segunda imagen podemos ver el diagrama esquelético sobre los componentes internos del mismo. Como podemos ver, aquí tenemos un anillo de cobre en cortocircuito. Aquí está el otro, tenemos el devanado del estator y la alimentación por la cual va a funcionar este motor.
la construcción del motor de inducción por polo sombra. El motor. Podemos utilizar un motor de 2 a 4 polos, pero en este ejemplo estamos tomando en consideración al motor con 2 polos. El estator. El estator tiene 2 polos salientes. Normalmente se utilizan 2 a 4 polos. Cada uno de ellos tiene su propia bobina excitada. Una parte de cada polo está envuelta por una bobina de cobre. La bobina de cobre forma un bucle cerrado a través de cada polo. Este bucle se conoce como bobina de sombra. Esto podemos verlo cómo estará el estator de motor de polo sombreado en la figura 03. Los polos están laminados. Se corta una ranura a través de la laminación del polo. La ranura está aproximadamente a una tercera parte de la distancia del borde del mismo y la bobina de cobre en cortocircuito descrita anteriormente se coloca en esta ranura. Así que podemos llamar a esta parte como la parte sombreada, que sería esta parte de aquí, y otra parte del polo como parte sin sombrear. La selección de un estator de 2 polos de una velocidad sincrónica de 3.600 revoluciones por minuto, mientras que para un estator de 4 polos tendrá una revolución por minuto de 1.800 para una frecuencia de 60 Hz. Devanado principal. El devanado principal es aquel en donde se inyecta la corriente y tensión alterna. Además, es el que genera el flujo a través de las láminas. Devanado auxiliar y polos. Son aquellos devanados en cortocircuito que están en los polos seleccionados, la parte sombreada del mismo con la parte no sombreada. Estos son los que generan un campo a partir de la corriente inducida en esto por medio del campo que producirá el devanado principal. El rotor. El rotor de los motores de inducción de polo sombreado es un rotor tipo de jaula de ardilla. Las barras del rotor están provistas de una inclinación de 60 grados. Esto es para que obtengamos un par de arranque óptimo y para limitar la inmersión de un par durante el arranque. Podemos ver el rotor de motor de polos sombreados en la figura 04, como se encuentra aquí. La longitud del entrehierro del estator y el rotor va a ser de 0.25 a 0.5 milímetros. Un entrehierro demasiado corto puede dar lugar a variaciones de par de arranque debido a la ranura del rotor. El motor de inducción de polo sombreado no tiene conmutador, cepillos, anillos de colector, contactores, condensadores o partes del interruptor móvil, por lo que es relativamente más barato, más simple y de construcción extremadamente robusta y fiable. La ausencia del interruptor centrífugo elimina la posibilidad de fallo del motor debido a los mecanismos de conmutación centrífuga defectuosos. Aquí podemos, en la imagen 05, podemos ver partes de un motor de polo sombreado. A continuación vamos a aprender el principio de funcionamiento del motor de un polo sombra. El funcionamiento del motor tipo polo sombra se puede entender haciendo referencia a la figura que muestra un polo del motor con una bobina sombreada, teniendo en cuenta un ciclo de corriente alterna, figura 05 que vemos aquí. Aplicado al devanado del estator, explicaremos el funcionamiento del motor de polo sombra. En la imagen número 1 tenemos el diagrama de flujo de la corriente alterna en nuestro motor polo sombreado monofásico. En el punto inicial del O hasta el punto final, en este caso como referencia el punto A, podemos decir que va a haber un aumento en el flujo de la corriente y va a haber un índice de Fens en la bobina de sombreado. La corriente resultante en la bobina de sombreado estará en la dirección ley de Lenz para oponerse al cambio del flujo. Es decir, el flujo en la parte sombreada del polo se debilitará
mientras que el flujo en la parte no sombreada va a adquirir un aumento de fuerza, como podemos ver en la figura 2 de nuestro ejemplo. Durante la trayectoria del punto A al punto B, podemos decir que en este ciclo el flujo ha alcanzado el valor máximo y no está cambiando. Por lo tanto, la distribución del flujo a través del polo va a ser de forma uniforme, como en la imagen 3 del ejemplo, ya que no circula corriente en la bobina sombreada. Durante la parte B a C del ciclo, podemos decir que hay un decremento, una disminución en el flujo de la corriente en la bobina de sombreado para ponerse a la disminución de la misma. Por lo tanto, el flujo en la parte sombreada del polo va a verse reforzada, mientras que en la parte no sombreada se va a debilitar, como se muestra en la imagen 4 de nuestro ejemplo. En efecto de la bobina de sombreado es hacer que el flujo de campo se desplace a través de la cara del polo desde la parte no sombreada a la parte sombreada del mismo. Este flujo cambiante es como un campo débil giratorio, como podemos ver en las siguientes imágenes del punto A, el A, del AB, del BC, del C y el CD, que son las diferentes fases que pasa nuestro motor por el flujo resultante de corriente monofásica que le estamos suministrando. El rotor es del tipo de jaula de ardilla, como se habló anteriormente, y está bajo la influencia de este campo en movimiento. En consecuencia, se desarrolla un pequeño par de arranque. Tan pronto como este par comienza a girar el rotor, el par de torsión adicional es producido por la acción del motor de inducción monofásica. El motor acelera a una velocidad ligeramente inferior a la velocidad síncrona y funciona como un motor de inducción monofásica. Las principales características que presentan un motor de polo sombreado, entre las cuales tenemos las siguientes. Son motores que trabajan a baja potencia y con un pequeño par de arranque. Funcionan solo con corriente alterna. Además, el sentido de rotación del motor lo determina la posición de las bobinas de sombreado. En la mayoría de motores de este tipo no disponen de un sistema de enfriamiento. Son de simple fabricación y no requieren un mantenimiento frecuente. Son utilizados frecuentemente en ventiladores, tocadiscos, aparatos electrónicos de menor tamaño, en este caso como los ventiladores, como se expuso anteriormente, etc. El principio de la inversión de giro. Este tipo de motores no está diseñado para que gire en un sentido antihorario. ¿Qué quiere decir? Que por su fabricación, su sentido de giro va a ser horario, pero este lo podemos modificar siguiendo los siguientes pasos que se van a mostrar a continuación. Primero, es necesario desmontar el rotor del motor, como se muestra en esta figura 10. A continuación, vamos a observar el estator al revés, como está expuesta en la figura 11, lo cual nos dará el mismo resultado que montar el rotor al revés. Por último, y para finalizar, tenemos el motor con el estator al revés o el rotor montado al revés. El fin de este montado es que el sentido de giro del motor cambie, pase de ser en sentido horario a un sentido antihorario. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, mi compañero.